Bueno, entonces con mis agradecimientos a los medios que nos acompañan esta mañana aquí, un saludo a quienes nos siguen por las redes o a quienes nos vean después. Voy a tocar 5 aspectos de este escándalo de la Ruta del Sol, de Odebrecht y del Grupo Aval. Me voy a concentrar en uno solo, que es, digamos, lo por completo nuevo, y los otros los voy a mencionar rápidamente. Voy a hacer esfuerzos por ser muy rápido. Bueno, yo creo que está estallando otro inmenso escándalo de corrupción en Colombia. Lo toca el Tiempo del domingo. Ellos hablan de el carrusel de la construcción de los colegios, del carrusel de la construcción de los colegios. Eso es una decisión del gobierno de Juan Manuel Santos y del ministerio de Gina Parodi, en el que el gobierno decide invertir 2,5 billones de pesos. 2,5 billones de pesos para construir 30.000 aulas. 30.000 aulas repartidas por todo el país. La actual ministra de Educación ha dicho que en ese negocio están con el 70% de este asunto, está en nivel de riesgo medio alto o alto en su ejecución. 70%. 70% es más de 1 billón de pesos que están en riesgo. Bueno, ya las denuncias que se conocen, ¿sí?, señalan cosas tan aberrantes como estas. Hay apenas 1.400 aulas construidas de 30.000, apenas 230 aulas entregadas, o sea, el 0.7%, o sea que el problema de retraso de las obras ya es inmenso, el retraso de las obras. Pero además ya hay cosas también gravísimas que ha señalado, repito, el periódico El Tiempo el domingo. El COMPES que aprobó este proyecto estableció que el costo promedio del aula debería ser de 146 millones de pesos. Pero resulta que en el Colegio Pompilio Martínez de Cajicá las aulas salieron a 1.039 millones, en el Instituto Técnico de Fusagasugá 620 millones, en Nuestra Señora del Rosario en Palo Nuevo Atlántico a 557, en San Joaquín La Mesa a 417 millones, o sea que ahí ya empieza a aparecer otra faceta extremadamente complicada. Pero además hay otro hecho que menciona también en el mismo informe, ¿no?, que es que una cosa es lo que dicen que costó y otra cosa es lo que costó realmente, por lo menos en algunos casos. En el Colegio José María Córdoba de Montería se habló de 1.367 millones de inversión, pero van en 5.000 millones. Y en el Pompilio Martínez de Cajicá se habló de 3.117, pero van en 4.500 millones de pesos. Entonces, tenemos pues un problema muy grave. Las investigaciones apenas, digamos, están avanzando. El Contralor General ha señalado que esto es un asunto de impacto nacional por razones obvias. Esto, repito, puede terminar siendo uno de los grandes torcidos de la historia de Colombia. Ahora, uno de los puntos que llama mucho la atención es la inmensa concentración de la contratación. El 63% de las obras lo tienen 2 firmas. Una de esas, Mota en Gil. No la pierdan de vista porque es muy clave en esta historia, que tiene 252 proyectos que pueden valer 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos esos 252 proyectos. Bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué aparece Mota en Gil? ¿Qué es Mota en Gil? Mota en Gil es una empresa de origen portugués que se creó en los tiempos de la famosa dictadura portuguesa y que aparece en las colonias africanas de Portugal, particularmente en Angola. ¿Sí? ¿Cómo llega Mota en Gil? Mota en Gil que llega, porque es una transnacional, es Mota en Gil Perú. Y Mota en Gil, dice la información del Tiempo, que aparece en este negocio sustituyendo a otra empresa peruana que se llama Graña Montero. Graña Montero se llama esa otra empresa que aparece quedándose con, pues fue la que inicialmente tuvo el contrato y después lo coge Mota en Gil. Ahora, ¿por qué son tan interesantes las dos? Mencionemos esto, lo voy a desarrollar un poco más adelante. Es que dice el Tiempo
que se hace esa sustitución contractual en el momento en que Graña Montero aparece fuertemente involucrada en el escándalo de la corrupción de Odebrecht en Perú, como vamos a ver, pero muy profundamente involucrada. Entonces, es lo que dice el tiempo, sustituyen por esa razón. Bueno, además de lo que ya mencioné, de los problemas que hay, la W en enero hizo otra denuncia importante, y es que algunos contratistas de Mota Gil dan información a la W diciendo que los están estafando. Entonces, por ejemplo, el doctor Oscar René Abella dice que a ellos les deben 1.150 millones de pesos. Ellos son subcontratistas. A Oscar René Abella, repito, 1.150 millones le deben, a Hans Cadena 2.400 millones y a Gerardo Uribe 7.500 millones, un total de 11.000 millones, pues, y probablemente haya más casos. Quiero, antes de seguir, llamar la atención sobre esto, el escandaloso proceso de concentración y la subcontratación. Eso ya, aun si no hubiere corrupción, sería a mi juicio inaceptable, porque aquí no pueden seguir apareciendo transnacionales que se cogen los contratos y después le tiran la pelota a las empresas nacionales, a las que exprimen e inclusive estafan sin consideraciones. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo aparece aquí Odebrecht más directamente? Estas son cosas que ya se habían mencionado, muy, digamos, con rapidez, pero ya se habían mencionado. Yo les entregué la copia, este es la respuesta a un derecho de petición que hizo Carlos Julián Amorocho Becerra del Colombiano. ¿Qué es lo que dice este derecho, la respuesta a este derecho de petición? La respuesta es del 23 de noviembre del 17. Entonces, ¿qué es lo que dice en resumen? Ustedes tienen las copias. Dicen que el 1 de diciembre del 2015 estuvo el Euberto Martorelli, conocido de autos, como se dice, uno de los jefazos o jefazo de Odebrecht así en Colombia y untado en esta corrupción hasta el alma, ¿sí? Aparece entrando al Ministerio de Educación y dice la respuesta del ministerio que él entra a una oficina que se llama la Subdirección de Acceso. La Subdirección de Acceso. En todo caso, se queda allí en esa oficina entre las 10:45 de la mañana y las 5:18 de la tarde, o sea, unas 6 horas. Queda demostrado, digamos, el interés de Martorelli en los asuntos del Ministerio de Educación, ¿sí? En los asuntos del Ministerio de Educación. Bueno. Quien responde el derecho de petición es la doctora Judith Castañeda, la subdirectora de gestión administrativa de Mineducación. Bueno, ¿quiénes son Graña Montero y Mota Gil? Precisemos eso. Primero son 3 empresas, 2 empresas muy cercanas con Odebrecht, ¿sí? Incluso Odebrecht tiene contratos con Mota Gil, por ejemplo, negocios, una refinería en Angola. Es interesante esto, ¿no? Odebrecht es Brasil, es colonia portuguesa, Portugal, Mota Gil, y los 3 se encuentran en Portugal. Bueno, ¿cómo aparecen en Portugal? De acuerdo con las propias denuncias de Odebrecht, todo esto está reprobado, no me voy a detener pues a probar las cosas, ustedes entran a internet y les salen baldados de información. Esas 3 organizaciones y otras hicieron parte de una cosa que en Perú lo llaman el Club de la Construcción, que eran las principales empresas constructoras de obras públicas de contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Era un club en que se turnaban para cogerse las obras, un club de corrupción. Esto lo ha explicado la gente de Odebrecht, repito, esto está perfectamente probado. Y ahí están Odebrecht, Graña Montero, y está Colombia Gil. La cosa de Graña Montero es tan grave que su propietario, un personaje importantísimo, es la primera empresa de construcción de Brasil, terminó en la cárcel por estos escándalos. Aparecen vinculados a hechos de corrupción en la financiación con millones de dólares del metro de Lima, de una carretera importantísima en la costa peruana, plata Alejandro Toledo, expresidente del Perú, bueno, y eso hay una cantidad de historias. Entonces, lo que yo estoy señalando aquí es que la Fiscalía de Colombia debe investigar con todo rigor
esta historia que estoy contando, porque todo dice que el señor Martorelli actúa en el Ministerio de Educación en favor de Graña Montero y posteriormente de Mota en Gil. Yo creo que eso es bastante evidente y estamos, repito, reventando un escándalo de corrupción supremamente grande y por supuesto tendrán que dar las explicaciones que tengan que dar. La Contraloría ya está actuando, pero debería actuar la propia Fiscalía. Bueno, menciono un par de cosas más, como les había dicho. El fiscal es el segundo aspecto, el fiscal Leonardo Espinosa, ad hoc, decidió reabrir la investigación sobre el caso de Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Reabrió la investigación, a mi juicio con razón, porque es que la Fiscalía Néstor Humberto la cerró diciendo que no había pruebas, y las pruebas pues no tienen discusión, es que ellas aprobaron un COMPES que benefició al hermano de Gina Parodi, y eso no lo podían hacer porque estaban violando la ley 1437. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Y es mi llamado, doctor Leonardo Espinosa, es que si le reabre a las ministras Gina Parodi, le tiene que pedir a la comisión de acusaciones, o le debe pedir a la comisión de acusaciones, que investigue a Néstor Humberto Martínez, porque el caso de Martínez es idéntico al de las ministras, solo que con nombres distintos. ¿Por qué? Porque Martínez también aprobó ese COMPES, y ese COMPES benefició al consorcio de la Ruta del Sol, del que él era gran contratista y se ha debido declarar impedido. Entonces, me parece bien, repito, que se le reabra a las ministras, pero la consecuencia lógica de esto es que se le pida a la comisión de acusaciones que investigue a Néstor Humberto Martínez, quien se ha debido, investigación que ha debido hacerse desde antes, pero que en Colombia no se puede. Lo otro que quiero mencionar es esto, es una denuncia que hace semana y que ha pasado algo desapercibida, pero hay que señalarla, es de esta semana también. La titula así: la historia del contrato corrupto y vigente que permanece en la sombra. Este no es un titular mío, es de la revista Semana. ¿A qué se está refiriendo? Ustedes se acuerdan que Néstor Humberto Martínez tramitó un contrato de estabilidad jurídica en beneficio del consorcio de la Ruta del Sol. Bueno, dice Semana que ya está probado que ese es un contrato corrupto, porque quienes participaron en esos sobornos por 4.000 millones de pesos, varios de ellos ya confesaron. Sin embargo, el contrato se mantiene vigente y cuenta la historia. ¿Cuál es la historia? Néstor Humberto Martínez tramita un contrato de estabilidad jurídica que no cabía, se lo niegan y meses después se lo terminan aprobando. El contrato era tan torcido que dice Bula, el famoso Utabula, que Mauricio Cárdenas, como ministro de Hacienda, había dicho que él prefería renunciar a que ese contrato se diera. Bueno, el contrato se dio y no renunció. Sí, simplemente lo menciono para mostrar la gravedad del asunto. El contrato lo aprueban, después de haberlo negado el Ministerio de Comercio, el contrato lo aprueban el 28 de diciembre y lo firman el 31 de diciembre, el día anterior en que entraba en vigencia una reforma tributaria que prohibía ese tipo de contratos torcidos. Eso, pues la investigación llega hasta quienes recibieron los sobornos, pero no quien los pagó. Y repito, esto les resultó supremamente útil a los clientes del doctor Néstor Humberto Martínez y al doctor Néstor Humberto Martínez en persona. Yo esta mañana redactando esto podía imaginarme al doctor Martínez pues con un jijijiji, y lo conseguimos el 31 de diciembre, jijiji. Bueno, esta es la historia y esto se debería revisar con toda seriedad. Bueno, por último, señalar dos cosas. La W Radio hizo esta semana una denuncia extremadamente grave que no se ha mencionado casi, y es que señala que aparecen nuevas pruebas que involucran a la campaña de Juan Manuel Santos en este escándalo de los sobornos de la Ruta del Sol. Nuevas pruebas, y dice que son tantas las pruebas que la Fiscalía encargada del caso de Odebrecht trasladará ese caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es lo que corresponde legalmente, y señala que tiene que ver pues con denuncias, con relaciones, no lo voy a detallar, que vinculan a Esteban Moreno y a la firma RGQ Logistic, sí, y al presidente de esa compañía, Álvaro Quimbaya, con una serie de audios que están publicados.
¿sí? Me parece bien que eso se haga y se debe hacer pues con todo rigor y con toda seriedad en todos los casos. Y por último señalar esto, fue condenado el doctor José Elías Melo en el escándalo de corrupción de Odebrecht por el pago de unos sobornos. Eso puede darle entre 8 y 11 años de cárcel. Llama la atención que el juez le hubiera reclamado a la fiscalía la manera negligente como adelantó las cosas. Y tiene toda la razón. Porque de entrada hay algo que llama mucho la atención. ¿Cómo así que no se abre investigación también? Eso es una decisión de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito ni por lavado de activos, cuando el propio juez dice es que la plata se movió por Colombia, por el Banco de Bogotá y fue hasta Andorra, etcétera, etcétera. Si ahí no se configura un lavado de activos, ¿dónde se configura? Pero bueno, todo esto lo quiero decir para una cosa: los jueces deberán tomar pues finalmente las decisiones que sean, pero aquí sí que habiendo una omisión escandalosa de parte del doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo es que hasta ahora no le han abierto investigación a los jefes de Melo? Esto es inconcebible. ¿Cómo es que no le han abierto la investigación? Yo repito, los jueces determinarán, pero ¿cómo puede suceder que a los jefes de Melo, a los ganadores de los sobornos de la Ruta del Sol, al socio de Odebrecht, a los ejecutivos, a los jefes, a los dueños de esa empresa, nadie los investiga en Colombia? Contrasten ustedes todo lo que hay en las redes sobre lo ocurrido con Odebrecht en Perú y con lo que está sucediendo y ha sucedido en Colombia. Bueno, los jefes de Melo son el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y al final Luis Carlos Sarmiento Angulo, todos ellos son los jefes de Melo. Eso es una cosa que está perfectamente sabida. Ellos todo lo niegan. Bueno, pueden negar lo que quieran, pero ¿por qué no se investiga con todo rigor y con toda seriedad esto? Y también expresa la negligencia de la Fiscalía el hecho de que este caso de Odebrecht, la Fiscalía de Martínez, no fue un solo proceso, esto me lo han explicado bien los abogados penalistas, sino que esto está partido en numerosos procesos de forma tal que las investigaciones se dificultan, que es a mi juicio el papel que está cumpliendo Martínez allí para que la verdad no se establezca como se debería establecer. Bueno, retomo por donde empecé. Creo que hay que poner todos los colombianos los ojos de qué es lo que pasó con este escándalo del carrusel de los colegios, donde están refundidos una parte muy grande de 2,5 billones de pesos, plata de la educación, y donde se sabe que actuó de una u otra manera, actuaron firmas probadas por corrupción en Perú y actuó un conocido delincuente que es el doctor Eleuberto Martorell. Muchas gracias.